¿Qué es el arte paleocristiano y bizantino? El arte paleocristiano es el que realizan las comunidades cristianas desde sus orígenes hasta la frontera que establecen los primeros siglos del arte medieval. Por tanto, el arte paleocristiano coincide principalmente con el periodo bajoimperial del arte romano. Mientras el cristianismo sea una religión ilegal y perseguida dentro del imperio, las manifestaciones artísticas que elaboren sus adeptos se desarrollarán en paralelo al arte romano. Pero cuando la religión cristiana se oficialice a partir del Edicto de Milán, en el año 313, el arte paleocristiano se convierte en una derivación singular del arte romano. En cualquier caso, esta estrecha vinculación entre el primer arte cristiano y el arte romano explica la continuidad clásica que define al arte paleocristiano, tanto en el campo de la arquitectura como en las primeras iconografías de la nueva religión. En el ámbito de la arquitectura es precisamente un edificio de raigambre romana, como es la basílica, el que se convierte en prototipo de los primeros templos cristianos. Nace así la Basílica Paleocristiana, un edificio de planta rectangular, de 3 o 5 naves longitudinales, la central más alta y ancha que las laterales, con un ábside semicircular al final del pasillo central que concentra el foco principal de la liturgia cristiana. La amplitud del espacio facilitaba la celebración de unos cultos religiosos basados en la reunión de la comunidad, y su estructura en longitud, desde la entrada al ábside a través de la nave mayor, transmitía el simbolismo de un significado místico de camino hacia Dios. San Pedro del Vaticano, Santa María la Mayor o la iglesia de Santa Sabina, todas ellas en Roma, son buen ejemplo de ello. Con todo, este modelo basilical será muy frecuente en la mitad occidental del imperio, pero no tanto en la parte oriental, en la que se afianzó una tipología constructiva de planta centralizada. Es el caso de templos como la iglesia de la Natividad de Belén o el Santo Sepulcro en Jerusalén. Paralelamente van surgiendo nuevas construcciones que completan las necesidades litúrgicas de la nueva religión. Sería el caso de edificios conmemorativos o funerarios, como los mausoleos y los baptisterios. Les caracteriza a todos ellos su planta centralizada. Ejemplos conocidos serían el mausoleo de Santa Constanza en Roma o el de Gala Placidia en Rávena. En cuanto a la configuración de una iconografía particular, se va fijando con lentitud. Primero durante la etapa clandestina de la religión cristiana, en la decoración de catacumbas, a través principalmente de las pinturas con que decoraban sus paredes. Posteriormente, ya legalizado el cristianismo, utilizando como soportes principales la decoración en relieve de sarcófagos y la ornamentación de mosaicos, que a diferencia de los romanos, sirven como ornato mural y no como pavimento. En cuanto al arte bizantino, es una evolución del arte bajo imperial romano, desarrollado en la parte oriental del imperio. Su personalidad se irá definiendo, primero cuando se produzca la separación administrativa de las dos mitades del imperio, en el año 395, durante el reinado de Teodosio, y más aún con la desaparición del imperio de Occidente en el año 476, que deja a la parte bizantina como la única heredera del legado de Roma. En cualquier caso, el desarrollo del arte bizantino se prolonga ampliamente en el tiempo, paralelamente a la propia longevidad del imperio, que durará hasta la caída de Bizancio en manos de los turcos en 1453. Su expansión territorial también será grande, considerando las dimensiones que llegaría a alcanzar el imperio bizantino en sus fases más gloriosas, desde los confines occidentales de Grecia y algunos puntos de Italia hasta Egipto, Próximo Oriente y el amplio marco de las estepas rusas. En todos los casos, el arte bizantino está determinado por la perfecta sintonía entre el poder político y el religioso, dando lugar al fenómeno del césaropapismo, o unión en la persona del emperador del control de los dos poderes. De esta forma, el arte bizantino aúna el simbolismo religioso con el boato y la opulencia de un arte majestático. La arquitectura bizantina combina sabiamente los modelos de tradición occidental, basilicales principalmente, con los orientales de planta centralizada, sin perder en ningún caso la herencia romana de monumentalidad y nivel técnico, sobre todo en la construcción de bóvedas y cúpulas de gran complejidad, dando así lugar a ejemplos tan emblemáticos como la iglesia de San Vital
y sobre todo la Iglesia Imperial de Santa Sofía, en Constantinopla. Modelos basilicales de tradición paleocristiana se siguen construyendo en la parte más occidental del territorio bizantino, como ocurre en las basílicas de San Apolinar Nuevo y San Apolinar in Clase en la ciudad de Rávena. La larga evolución del imperio y su expansión territorial, que lo pone en contacto con otras culturas y sustratos artísticos, dará lugar a edificios singulares que conservan la centralización de los espacios, las decoraciones de gran suntuosidad, a base habitualmente de mosaicos y teselas doradas en sus interiores, y la proliferación de cúpulas en las cubiertas, que en la parte rusa del imperio se convierten en característicos cupulines bulbosos. El monasterio de Osios Lucas, en Grecia, San Marcos, en Venecia, o las iglesias de Santa Sofía, en Kiev, o la catedral de San Basilio, en Moscú, responden a este modelo en la evolución de la arquitectura bizantina. La expresión plástica del arte bizantino está condicionada por el fenómeno de la crisis iconoclasta, es decir, la prohibición expresa a la realización de imágenes durante un amplio periodo histórico que ocupó los siglos VIII y IX y que supuso además la destrucción de buena parte de las imágenes que se habían realizado hasta entonces. La medida pretendía frenar la proliferación de los iconos, cuya devoción inundaba las iglesias de donaciones y riquezas, amenazando con derivar en verdaderas idolatrías. De ahí la medida del poder político por acabar con estas imágenes, sin olvidar que también tuvo su influencia la irrupción en Oriente de un arte iconoclasta como era el musulmán, lo que afectará también a la valoración de la imagen en la religión cristiana. A pesar de todo, la crisis iconoclasta no pudo acabar con la enorme importancia del icono bizantino, cuya iconografía y características formales se expresan principalmente a través de la pintura y el mosaico. El icono resulta un modelo estereotipado y de representación reiterativa, sobre todo después de la crisis iconoclasta, y de una incontestable belleza. Iconográficamente se generalizan dos temas principales: la imagen de Cristo como Pantocrátor y la de la Virgen como Theotokos o Madre de Dios. Estéticamente, el icono bizantino se identifica por sus imágenes estilizadas y elegantes, propias de un arte elitista y refinado como es el bizantino, pero además con una tendencia a la simbolización idealista propia de una expresión religiosa. Ello lleva consigo una tendencia a la rigidez y el hieratismo de las figuras, muy esquematizadas en sus anatomías, fuertemente expresivas y proclives a estimular en el espectador la piedad y la devoción. No faltan algunos convencionalismos característicos muy habituales también en las escenas de conjunto, como la isocefalia, la frontalidad en la disposición de las figuras, la colocación de los pies en forma de V, composición en horror vacui, la repetición de gestos y posturas, el hieratismo, la planitud cromática, la rigidez y la falta de movimiento, la perspectiva ptolomeica o de líneas divergentes y la desproporción jerárquica en función de la importancia de los personajes. En el caso del mosaico, que se emplea como decoración mural y no como pavimento, se añade a las características mencionadas el brillo rutilante de un teselatum de pasta vítrea o de pan de oro, que a su luminosidad e impacto cromático agrega una fastuosidad y riqueza propia de un arte imperial.